El día de hoy quiero compartirte este mensaje que se llama Siervos para su Gloria, parte 1. No iba a haber parte 2, pero muy posiblemente haya parte 2. Entonces, Siervos para su Gloria. Y ha sido algo que has estado marinando durante prácticamente este último mes. Y conforme íbamos caminando en este mensaje, Dios tuvo a bien en su provisión hacerme llegar un libro muy bonito de un pastor que se llama Miguel Núñez, que se llama Siervos para su Gloria, que se los recomiendo increíblemente. Y me ayudó mucho porque cuando caminas también del consejo de hombres piadosos, que muchas veces te hablan verdades incómodas que no te gustan, pero te las hablan en amor, de manera que tu corazón pueda absorber la obra del Espíritu Santo. Esto es maravilloso. Vamos a la palabra. Acompáñame por favor a Efesios 6, versículos del 6 al 7. Levántame la mano cuando estés ahí, no importa si tu Biblia es de papel o electrónica, en ambas puedes subrayar. ¿Ok? Efesios 6, del 6 al 7, dice: no actúen así cuando los estén mirando como quienes quieren agradar a la gente, sino como siervos de Cristo. Subraya por favor ahí, siervos de Cristo, que de corazón, ¿de qué? De corazón hacen la voluntad de Dios. Sirvan de todo corazón. Y aquí va el preámbulo de todo. Sirvan de todo corazón, como si sirvieran al Señor y no a los hombres. Y este creo que es uno de los versículos más tergiversados muchas veces, porque me he encontrado con esto de yo sirvo al Señor y con eso. Pero realmente no podemos servir al Señor si no servimos con ese mismo amor a las amas por las cuales Él ha tomado sacrificio. ¿Ok? Y en este caminar me he dado cuenta, en este breve caminar realmente, de los procesos y ritmos que Dios tiene en un proceso que se llama santificación. Que no es santurronería, no es ser un santurrón. Santificado quiere decir ser apartado, y los hijos de Dios somos apartados. Vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo. Trabajamos literalmente como exiliados, como extranjeros. Y cuando en nosotros se forma un corazón de extranjero, pasamos de este corazón que dice que únicamente merezco todo, al corazón que dice puedo servir con todo. Y esa es una gran diferencia. Y me pasó, por ejemplo, que, aunque usted no lo crea, uno de mis pasatiempos y algo que disfruto mucho es cocinar. Por ahí algunas personas que me conocen saben que me gusta y cocinar, no digo que me gusta, no sé si lo sepa hacer bien. Tengo que hacer esa aclaración. Hasta el día de hoy mis hijos y mi esposa han sido muy misericordiosos conmigo, que siempre me dicen, papá, qué rico está lo que me diste. Y es algo muy bonito. El asunto es que hace poco estaba preparando algo y llega una persona y me dice, oye, ¿te puedo ayudar en algo? Y yo, claro que sí, claro que me puedes ayudar. Necesito que me ayudes con esto, que es algo periférico a lo que yo estaba haciendo. Y me encantó la reacción de la persona porque me dijo, no, eso no me gusta. ¿Ok? No te preocupes, lo hago yo. Se va y regresa. Oye, ¿te puedo ayudar en algo? Sí, puedes hacer esto y esto. No, pero es que eso a mí no me gusta, yo sé hacer otras cosas. Y precisamente pasó este silencio de que estás enfocado en una tarea, te piden ayuda, se ofrecen a ayudarte, les indicas en qué te pueden ayudar, y es muy curioso, no, eso no, casi como esto es indigno de mí. Y yo, pues, prepara tus propias cosas, ¿no? Internamente, pero como pastor a veces no puedes hacer eso. Y entonces de repente la conversación se vuelve un poquito incómoda, porque cuando ofrecemos un servicio, tenemos que estar conscientes de que aunque tenemos obviamente muchos dones, servimos en el lugar donde podemos ser más útiles para que la obra final se complemente. Y entonces es ahí donde nuestra contribución aporta mayor valor. Y esto me hizo darme cuenta de algo muy interesante, y es que
no todo el que quiere servir está preparado para hacerlo. Y esta es una parte muy normal, porque yo me acuerdo, y esto, créanme que no me lo han platicado, lo vives en tu caminar con Dios, y son procesos muy interesantes, porque cuando llegamos con Dios, nuestro corazón se llena de un agradecimiento muy grande, y como seres humanos, nuestra naturaleza es que cuando recibimos algo grande y maravilloso, nuestra primera reacción es querer hacer algo por esa persona que tuvo ese detalle, ese detalle con nosotros. ¿Les ha pasado? Entonces la gente llega ávida de querer servir. Sin embargo, muchas veces nuestro corazón no está habilitado para ello. Tiene que ser formado de la emoción al carácter. Y este es el proceso que muchas veces los cristianos no queremos vivir. Y no queremos vivir porque no todo el mundo está habilitado para pagar el precio de entregarse. Como dice aquí, de hacer un servicio con todo el corazón. Y esto lo voy a ejemplificar en mí. Yo me acuerdo perfectamente el primer día que fui a una célula. Todavía creo que ni siquiera era novio de Jessica. Tenía alrededor de unos 24 o 25 años. Muy parecido a lo que el día de hoy ven, pero con menos edad. ¿Ok? Y el asunto, me acuerdo mucho de aquella vez que me invitaron a una célula. Estábamos en la Alameda y escuché a la persona que compartió, y lo vi increíblemente nervioso y trastabillaba y todo, y era el líder de la célula. Y a mis 24 años, con todo el orgullo que te caracteriza a los 24 años, dije, no, esto va a estar bien fácil. Y dije, yo he sido formado para hacer esto. De aquí soy. Y dije, no, esto va a estar interesante. Porque pensé que lo que te ponía al frente era el talento que tú tenías para ejecutar una acción. No pasó mucho tiempo en el que, y la verdad le agradezco mucho a los pastores que me hablaron y que me formaron, porque tuvieron mucha paciencia conmigo. Y también yo tuve esa cuestión de someterme a un proceso formativo, aunque tengo que ser totalmente abierto. Mi intención de iniciar el proceso formativo era poder ejercer mi don. Yo quería servir, y servir está bien. ¿Quién sabe que servir hablando la palabra de Dios y compartiéndola es bueno? Prácticamente nadie, pero muy bien. Los que dijeron que sí, creo que entendemos que compartir la palabra de Dios es bueno. Y a veces podemos hacer las cosas correctas, pero con un corazón que no está formado todavía. Ese era el caso de Oscar en ese momento, y después entendí que había procesos. ¿Había qué? Procesos. Y me gustó mucho porque tenía un pastor que estaba muy apegado a procesos. Y dice, muy bien, entonces hay que ir a un encuentro. Era algo de 2 días, donde había una presencia de Dios increíble, donde Dios me permitió conocer gente muy piadosa e increíble. De hecho, aunque usted no lo crea, y yo no estoy aquí para contárselo, pero antes de conocer a mi esposa, conocí a mi suegro. En un encuentro, mi suegro sigue diciendo que ese fue el mejor día de su vida. O al menos es lo que quiero creer. No está aquí, qué bueno, por eso me envalentoné mucho, ¿no? El asunto es que pasamos procesos formativos y pasas el encuentro. Teníamos algo que se llamaba academia, ya llegó. Pasamos una academia y después de la academia, como que el premio era tener tu propia célula. Entonces yo dije, yo sí quiero una célula porque quiero compartir. Y yo estaba convencido que lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo para el Señor, súper espiritual. Pero realmente quería ejercer mi don. Quería que la gente me viera. Quería decirles, miren lo que ha hecho Dios. En teoría. Y no fue sino a través de un proceso formativo que me gustaría decirte que duró el tiempo de la academia y de la célula, porque la academia que teníamos en ese entonces eran 4 bimestres. En un año, dije, en un año está todo dar, en un año tiene célula, en un año ya voy a poder estar compartiendo cada semana. Esto está increíble. Pero afortunadamente tenía gente que, bajo la que yo estaba en autoridad, que podía ver el orgullo detrás del don. Y esto lo digo con mucho amor y con mucho agradecimiento. Y me acuerdo que cuando termino la academia, yo dije, pues ya,
¿A qué horas? Ya había conocido a mi ahora esposa. Dije, estamos totalmente habilitados para el ministerio. Ya cumplimos, es más, hasta creo que fuimos los más altos de la clase. El nerd que hay en mí. Gracias, mamá. ¿Ok? Y me acuerdo que el pastor de jóvenes me dice, Oscar, vas a empezar una célula, pero tú no la vas a dirigir. Y obviamente, primer asunto de siembra. Y me tocó servir con un tipo al que quiero muchísimo, que se llama Eric. Eric y Lilian llevaban esa célula, y curiosamente en esa célula también pude conocer al que el día de hoy es mi socio de negocios. Es muy curioso cómo Dios actúa. Yo quería dirigir, pero estuve en su gestión. Y estuve en su gestión no meses, como 3 o 4 años, sirviendo a esa pareja. Teníamos una célula padrísima, después hay cambio, y de repente dije, me dice mi pastor, oye Oscar, vas a empezar una célula, ahora sí, pero con esta persona. Y la persona con la que me ponía, generalmente chocábamos muchísimo. Y yo me acuerdo que le decía a Jesse, esto va a tronar. Y aparte, yo vivía en la hermana república de Jardines, y la célula era en la hermana república de la Misión, o sea, hasta el otro lado. La primera vez que fui me perdí. Mi esposa me dijo, qué fresa, nunca habías venido para acá. Digo, no, la verdad me perdí, no tenía ni idea de por dónde estaba. ¿Ok? Y en ese momento, era una situación incómoda, y servimos en esa situación, yo creo que otros 3 años, ya llevo como 5 años de formación sin tener el liderazgo o esa parte de la célula, pero aprendiendo de buenos maestros. Y creo que llegó un punto en el que marcó una transición para mí. Tenía también un muy buen amigo que se llamaba Mario, una persona que tenía un liderazgo muy carismático, muy natural. Dios le había dado una gracia, no solamente para la alabanza, o sea, también cantaba increíble, no tan bien como Miguel, pero lo hacía muy bien. Entonces, y la verdad teníamos una relación muy, muy bonita. Y de repente nos mandan a hacer un encuentro. Entonces yo dije, este es mi momento, ahora sí me va a tocar a mí. Y aquí está también Ricardo, que me conoció en ese proceso, y también, entonces, esta es mi versión, esta es la versión de Oscar, ¿no? Y me acuerdo que los pastores me dicen, tenías un líder del evento y un apoyo. ¿Estoy más o menos muy bien? Y dije, ok, seguramente me va a tocar ser el líder con Jesse, y Mario y Alma van a ser nuestro apoyo. ¿Y qué creen? Que fue al revés. Y entonces llega el pastor y me dice, Oscar, tú vas a servirle de apoyo a Mario. Y ahí fue el momento que cambió mi vida, después de 8 años de formación, porque mi actitud fue, claro que sí. Aunque yo dije, bueno, lo más natural sería esto, pero Dios no se mueve en lo natural, iglesia. Para entregarte un ministerio, para formar tu corazón, Dios no se va a mover en lo natural. Y fue algo increíble, porque en el momento en que tú te sujetas a la autoridad que te impone, algo mágico pasa. Hay una plenitud en el servicio. No tienes idea cómo disfruté servir. Y era como, Mario me decía, Oscar, necesito que me ayudes con esto. Y yo no era de que, no, eso que lo haga otro. No solamente voy a servir en eso que me das, sino voy a ir la milla extra. ¿Y qué más puedo hacer por ti? Y eso cambió mi manera de servir. Te estoy hablando que ya más o menos tenía como 29 años, yo creo, para este entonces. 28 años, porque el año siguiente nos casamos. Ok. Entonces, 5 o 6 años de formación, no para el liderazgo, sino para servir. ¿Para qué? Para servir. ¿Y qué creen que pasó después? De todas maneras, no tuve una célula. Empezamos poco a poco a liderar, en un año tuvimos una célula ahí en la Misión, en lo que era una casa de mis suegros, y la célula, gracias a Dios, por pura gracia de Dios, porque ustedes saben lo difícil que es aguantarme hablando durante tanto tiempo, la célula empieza a crecer, hay cambios en la iglesia y nos piden la célula.
nos piden la célula, ¿y qué creen que hicimos? Entregamos la célula. Entregamos la célula y dijimos, ¿en qué podemos servir? Ahora, yo no soy una persona muy fácil en ese sentido, pero en esa parte para mí había quedado claro y dije, bueno, vamos a entregar la célula. Corte A, la siguiente semana yo tenía el grupo de jóvenes tocando a nuestra puerta. Me dice, pastor, nosotros no queremos estar bajo... No, me dijeron, perdón, es que me dijeron, Oscar, todavía era Oscar, nosotros no queremos estar en este nuevo liderazgo, queremos estar con usted. Casi era un motín. Y la parte ahí fue, y Jessica, no me dejarás mentir, si ustedes ponen mañana su iglesia, nosotros nos vamos con ustedes. Y nosotros, hey, chicos, a ver, esto es de Dios. Lo que tenemos que hacer todos es ir y ponernos al servicio de la gente que nos está llamando. Y así lo hicimos. Y de repente a los poquitos meses nos dicen, ya no van a servir en jóvenes. Porque para ese entonces ya nos habíamos casado. Ojo, o sea, proceso de 6 años, 1 año de célula, retiran la célula y de repente nos mandan una célula de matrimonios al otro lado de donde vivíamos. Y ahí vamos. ¿En qué podemos servir? Historia larga, corta. Lo que se forma en esos procesos, familia, es el corazón del siervo. Es el corazón del siervo. Y algo que aprendí en ese proceso es que conforme iba viendo lo que significa servir a Dios y a su iglesia, menos ganas me daban de servirla. Te lo voy a repetir. Esto no es algo malo. Te estoy hablando de la transformación del corazón, porque no solamente se trata de subirte aquí, se trata de formar. ¿Quién de aquí está casado y con hijos? Levántenme la mano. Me encanta cuando te ven con un niño y te dice, qué bonito se te ve. Oye, no es un collar. Ay, qué bonito. Qué bonito hasta que se enferma. Hasta que en la mañana tú estás desvelado y llega a las 6 de la mañana, mamá. Si yo hiciera un burpee por cada vez que dicen mamá, estaría tronadísimo. El asunto es, familia, antes de servir le tenemos que entregar nuestro corazón a Dios y eso tiene un proceso formativo. Y yo me di cuenta, Lola, y ojo, no te estoy hablando de que fui siempre dócil. Había cosas que me costaba mucho trabajo hacer, muchísimo trabajo hacer. Había días que yo clamaba a Dios y decía, Dios, esto no es justo. Pero en Dios está más interesado en la formación de tu carácter, siempre. Porque para servir requieres carácter. El reino se sostiene con carácter. Y no es fácil. No es fácil sujetarte al proceso. Sobre todo, hay veces que las cosas no son tan fáciles y lo que te quiero dejar con esto es que el corazón y la vida del siervo no pueden ser usados si no han sido quebrantados. Y quebrantado no es que Dios lo haga para humillarte, es para revelarte cuál es tu corazón. Porque muchas veces hacemos la actividad correcta con el corazón incorrecto. Tenemos un gran ejemplo en Génesis 4 del 3 al 5, que dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín. Misma situación, los dos cumplieron, ¿estás de acuerdo? Los dos cumplieron, pero el corazón era diferente. Y eso es lo que hace la gran distinción, el corazón con el que lo haces. Dios no está peleado con tu talento, créeme que Él te lo dio por un propósito, y ese propósito al final es servir. Pero tiene que alinear el hacer con el ser. Y el asunto en el ministerio muchas veces y en nuestra vida es que primero queremos hacer. Te lo dice alguien que está acostumbrado a hacer. Yo si no estoy haciendo algo, me siento muy improductivo. Y ahorita, precisamente mi socio me dijo, Oscar, te voy a decir algo, campeón. El descanso no es un premio, es una disciplina. Me cambió la manera de ver las cosas. Yo pensé que el descanso te lo tenías que ganar después de producir. No, el descanso es parte de tu disciplina para habilitarte. Me costó el oído izquierdo, pero lo aprendí.
Lo aprendí. Porque el corazón no está en lo que produce, sino en lo que eres. Lo que Dios quiere formar es al siervo que es para entonces hacer. Y cuando llegamos al ministerio, somos transformados espiritualmente, ¿verdad que sí? Pero traemos todo el bagaje de nuestra historia. El primer enemigo que tenemos es el pecado que mora en nosotros por esta carne que está caída. Es parte de la naturaleza. Constantemente vamos a estar peleando con ello. El pecado que mora en nosotros va a estar en constante contención hasta que nos sujetemos a la ley del Espíritu, a la ley de Cristo, hasta que seamos crucificados juntamente con Él. Y créeme que ser crucificado no es una cuestión de un día. La formación de carácter, acércate tantito, toma tiempo. Es bien bonito cuando Dios te dice, te da una palabra y te dice, vas a hacer esto y esto. Y si tú no activas esa palabra caminando en ella, no es que Dios se haya equivocado. Es que tú no quieres ser formado en ese carácter. Es bien bonito cuando yo escucho que un joven le va a decir, ve a la universidad y te van a dar no sé qué y no sé cuánto, y tú ni siquiera has visto qué quieres estudiar, o has metido papeles, o has hecho algo y de repente pasa el tiempo y dices, Dios falló. ¿Sí me explico? Lo bonito de esto es que Dios en su misericordia no destruye a Caín. Ojo, no destruye a Caín. Viene y le hace preguntas. ¿Le hace qué? Esta es la parte pastoral que es bien difícil. Esta es la parte de servicio que es difícil. Quien es padre lo sabe también. Porque cuando tu hijo hace algo mal, generalmente no reaccionas agarrando la punta de trancazos. Nuestra reacción natural es hacerle preguntas. ¿Qué te llevó a hacer esto? ¿Qué te llevó a hacer esto? Y a veces los hijos nos ponemos bien dignos y a la defensiva. Y los hijos nos convertimos en excelentes manipuladores de las emociones de los padres. Sí porque estuviste, sí porque no estuviste. Y te voy a decir una cosa. Yo escucho tantos jóvenes culpar a la ausencia o el exceso de presencia de sus padres. Y déjame decirte algo. Llega un punto en que ese argumento ya no te va a servir. Ya eres un adulto. Ya eres un adulto. Y Dios tiene un futuro mejor para ti, sin embargo, quiere cambiar tu corazón. No es cambiar la actividad, ojo, no es cambiar la actividad. Te voy a decir, te voy a hacer un comentario. Yo hablaba igual de elocuente cuando de repente en la prepa universidad me ponían a dirigir las fiestas de la universidad. Era un crack. Y después quise cambiar la actividad a compartirle a gente de Cristo. Era la misma actividad, ¿sí? La misma actividad, y el corazón estaba igual. Pero para ser un siervo para su gloria, lo que intentamos es entregar. Diga conmigo, entregar. Y no solamente es entregar, nos da la plenitud entonces que necesitamos para poder servir y para poder estar inmersos en el gozo de su presencia. Cuando tú eres quebrantado, familia, cuando la palabra dice que si el grano no muere, no da fruto. Si el vaso de alabastro no se rompe, no sale el perfume. Dios lo que quiere hacer es que salga ese perfume. Últimamente me he vuelto muy fan del café, pero ahora compro mezclas y tengo mi moledor de café y lo huelo y me encanta. Lo curioso del café es que no libera el olor hasta que lo mueles, lo trituras. El grano se tritura. Y después, ¿qué crees que haces con el café? Me imagino el café, ya estuvo, ¿no? No, después le pones agua caliente. Y en el agua caliente suelta sus propiedades. Y te permite disfrutar no solamente de un buen café, ojo con esto, sino de un buen recuerdo. ¿Qué piensas cuando un amigo te dice, oye, vamos a tomarnos un café? No piensas en el café, piensas en la compañía. El café es el medio, ¿es el qué? Para conectarte con algo más sublime. Familia, nosotros somos el medio para conectar a gente con su propósito.
Si yo te pregunto, oye, ¿cuál fue la marca del café que te tomaste la semana pasada? Posiblemente no me sepas decir. Me dices, fui a tomarme un Starbucks, que por cierto, yo me confundo. Mi esposa, tengo que apuntar las instrucciones de mi esposa porque es un cinnamon latte deslactosado, sin crema batida, grande, que creo que es el más chico, es muy confuso. Soy ingeniero y estudié ingeniería y de todas maneras estos sistemas me confrontan. Pero a lo que voy es que no te vas a acordar del café, pero te acuerdas del momento, te acuerdas de la conexión, de los recuerdos más hermosos de mi infancia que tengo y por ejemplo, me acuerdo que mi papá me decía, hijo, vamos a tomarnos un café. Y era, mi papá va a hablar conmigo, o sea, vamos a hablar hombre a hombre. El café me sabía a guácala, yo no sabía tomar café. Yo no sé si a ti te pasa que al café le ponías leche y como 5 toneladas de azúcar. Ese era yo, pero quería ir porque la persona con la que iba a estar me iba a conectar con algo diferente. Me encanta cuando, bueno, el café fue cambiando por otras cosas, pero me encanta cuando un amigo te dice, oye, vamos a juntarnos para tomarnos un café. O por ejemplo ahorita, cuando un amigo me dice, Oscar, ¿me puedo tomar un café contigo? Sé que me necesita en ese momento. No es el café, es la conexión. Y Dios va formando ese carácter. Dios no busca solamente el cumplimiento de las cosas, sino que busca un corazón de siervo. ¿Un corazón de qué? Y para esto nos tenemos que sujetar a un proceso que menciona no Oscar, sino Hebreos 12:11. Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo. ¿De qué? Porque esto es importantísimo porque es el preámbulo. Ninguna disciplina es causa de gozo. No confundas disciplina con ritual. La disciplina es algo que te ejercita para ser mejor. El ritual es algo que haces por sistema. Porque yo puedo estar aquí sentado por ritual, con cara de pocos amigos, y aquí saludo a todo el mundo, y salgo de aquí y no conozco a nadie. Me puedo parar como maestro y hacer lo mismo, me puedo parar aquí y hacer lo mismo. No es el cumplimiento del ritual, es el ejercicio de un corazón que lo que busca es la gloria de Dios. ¿Me está siguiendo? Entonces, primero hay que ser para entonces hacer, porque muchas veces queremos hacer lo que creemos correcto. ¿Lo que creemos qué? Correcto. Y Dios, otra vez, no está peleado con eso. Dios te dio tus dones. Y a lo largo de mi caminar en Cristo he visto gente desfilar con talentos increíbles que no se supieron sujetar. Y por lo tanto, esos ministerios se perdieron. Gente que yo decía, wow, este cuate está con todo. Yo mismo he caído también en esos espejismos. Cuando digo, no manches, es aquí. Y de repente, no es. Pero entiendes que Dios va a formar el corazón. Y ese es el costo real de la formación. Es cuando el ser y el hacer se alinean. Y cuando esto pasa, el fruto va a ser evidente. ¿El fruto va a ser qué? Evidente. Y aunque no lo crean, ya estoy por terminar. Ya el pastor está calentando motores porque lo que viene, y si traes papel y lápiz, tenlo listo, porque yo creo que Dios te va a hablar mucho. Yo nada más te estoy dando el preámbulo. Hay una parte en 1 Corintios 3, 1 al 3, donde Pablo le dice, el resultado de la disciplina es este concepto. Dice 1 Corintios 3, del 1 al 3, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque son carnales. Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, no son carnales y andan como los hombres. Y aquí, como cuando habla de niños, no se refiere a inocencia, se refiere a inmadurez, porque la inmadurez espiritual te hace reaccionar desde la carne y desde tus patrones anteriores.
Y esto lo comento otra vez. Recuerda que esto ya Dios lo masticó conmigo. O más bien Dios me masticó en esto. Porque nos muestra cuáles son las áreas de nuestra vida que todavía no han sido entregadas. Y por qué Dios tiene que habilitar el corazón. Imagínate que tú vienes con todo este bagaje, con todos estos juicios y con toda esta inmadurez a servir en matrimonios o en jóvenes. Es difícil. Dios lo que hace es formar el carácter para tener madurez. Y para madurar hay que seguir lo que dice Gálatas 2:20, que dice: con Cristo estoy juntamente, ¿qué, Mario? Crucificado. Juntamente crucificado. Suelto mi orgullo, crucifico mi orgullo, porque si el orgullo no muere en ti, nada del cielo puede habitar en ti. Nada del cielo puede habitar en ti. Y esta formación requiere tiempo. Y cuando el carácter es formado, más que servicio, lo que le vas a pedir a Dios es misericordia. Déjame decírtelo bien. El pastor Ricardo muchas veces ha hablado de lo que es el precio de servir. Lo que a él le costó. Para pagar ciertos precios se requiere una formación de carácter. Porque es contraintuitivo. Totalmente contraintuitivo. Pero quien conoce el precio de servir, no el que lo ha visto, quien conoce el precio de servir, sabe lo que es pararse en una plataforma con temor y temblor para hablar de lo que Cristo es en su vida, de lo que Cristo forma. Y esto muchas veces no es agradable a nuestra mente carnal. Imagina, si tú no estás preparado para recibir carne, la carne te va a indigestar y no vas a aguantar el proceso. Y esto es un acto de amor, no es un reclamo de Pablo, es un acto de amor. No te puedo hablar como espiritual porque todavía sigues con los mismos patrones de conducta y reacciones carnales. Para habitar con gozo en su presencia tenemos que entregar y decirle: Señor, necesito caminar contigo este proceso de madurez. ¿Este proceso de qué? De madurez. Y no ofrecer incienso extraño. Las personas que generalmente tratan de ofrecer las cosas a su modo, posiblemente tienen una buena intención. Sin embargo, y esto a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Señor, los hijos del sacerdote, por aquí lo tengo, pero necesito cerrar esto. Los hijos del sacerdote conocían cómo tenía que ser mezclada esas especias para el incienso. Y eso es lo que Dios hace en nuestro proceso. Lo que va haciendo es, Dios te dio un conjunto de dones, de talentos, de cosas maravillosas que Dios quiere usar para su gloria en la medida en que Él lo quiere hacer. Pero va a empezar a triturar esos dones, no para humillarte, sino para mezclarlos de manera correcta y combinarlos y hacer el aroma de Cristo en ti. ¿Sí me van siguiendo? Dios no quebranta nada, Dios no desaprovecha sufrimiento, no tiene sufrimiento innecesario. Pero si tú te dejas moler en esas cantidades que son necesarias, después viene algo, después viene el fuego del Espíritu y quema esa ofrenda. Y entonces esa ofrenda sube como olor fragante. Pero si yo quiero poner las mezclas que yo quiero, cuando quiero y como quiero, estoy ofreciendo un incienso extraño que no me va a permitir habitar en el gozo de su presencia, ni me permite entregar el servicio. Y es horrible venir a un lugar donde no te sientes a gusto. Te puedes sentir confrontado, ¿sí o no? Y está bien, porque la confrontación nos lleva a una mejora. Pero si estoy enojado todo el tiempo, pues el único que se va a quedar sin fruto eres tú. Familia,
Dios nos está llamando para recibir lo nuevo de Dios, y esto lo hablamos en octubre, que es el momento en el que viene el cielo a la tierra. Pero para que el cielo venga a la tierra tiene que haber estacas bien afianzadas. ¿Tiene que haber estacas bien qué? Bien afianzadas. Y esto lo dice Isaías. Isaías 54:2 dice: ensancha el sitio de tu tienda. ¿Qué dice? Ensancha. Familia, este es un año de ensanchamiento para nosotros. Claro, ayer escuchamos noticias bien interesantes y no sabemos lo que va a pasar mañana que los mercados se activen, mañana que todo el mundo vuelva a su actividad. Vamos a amanecer en un mundo natural totalmente diferente al que conocíamos hace unos días. Te lo garantizo, te lo garantizo. Te lo garantizo. Y Dios nos dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones. Las cortinas permiten la entrada de la luz. Sean extendidas, no seas escaso, no te entregues de a poquito. No te entregues de a poquito, no seas escaso, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Pero te voy a decir algo de las estacas, que es el año que se habló desde octubre y que ahorita que escuché al apóstol Amador coincide totalmente. Es ensanchar, pero es entregar. ¿Qué hacen las estacas? ¿Alguien ha tenido una casa de campaña? ¿Qué hacen las estacas? Fijan. Cuando clavas una estaca, ¿la ves? ¿Dónde está la estaca? Bajo tierra. Y si la estaca no es lo suficientemente fuerte, cuando llegue el viento va a volar la casa y todo lo que está dentro de ella. No sé si han visto videos donde están los inflables estos con niños. Si no hay estacas fuertes, eso termina en tragedia. Lo mismo espiritualmente. Familia, Dios nos ha llamado a ensanchar, pero necesitamos estacas sólidas, estacas formadas en el temple del Espíritu Santo. ¿Me está siguiendo? Lo que Dios quiere formar es esa estaca que, aunque no se ve el clavo hincado, tú no ves el clavo que está detrás de ti, pero te permite ver el cuadro completo. Familia, nosotros somos esas estacas, esos clavos hincados que jalan del cielo la presencia de Dios, y tienen que ser fuertes. ¿Por qué? Porque desde tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, y dice: y los valientes lo arrebatan. Valiente no es el empoderado emocionalmente, es el que ha sido formado y tiene la capacidad, el espíritu y el corazón para entrar en batalla, porque ha sido formado y forjado por el Espíritu Santo. Familia, tú y yo somos las estacas de una familia, somos las estacas de un reino, somos aquellos valientes que arrebatan, que jalan la bendición a la tierra y la sientan para que otras generaciones puedan vivir también plenas. Y después tienes que formar esas nuevas generaciones y decirles: ¿ves esta tienda donde la presencia de Dios habita? Sí, papá, estas estacas son las que la sostiene. Oye, hijos, ¿les gustaría ensanchar? Sí. Es momento de tu proceso de formación. Oye, papá, pero la estaca no se ve. La estaca está ahí aguantando nada más. Y el asunto es que queremos habitar la casa. ¿Sabes qué es lo más hermoso como padre? Ser una estaca y ser parte de ver cómo tus hijos disfrutan del tabernáculo donde habita la presencia de Dios. Pero eso requiere carácter. Necesitamos hombres de carácter. Jeremías 18:4-6 dice: y la vasija de barro. Y si me ayuda el grupo de alabanza, y empezamos a calentar motores para lo que viene, porque yo creo que Dios el día de hoy va a hacer algo grandioso, y esta palabra no solamente se va a firmar en nuestro corazón, sino que se va a sellar con lo que tiene un profeta el día de hoy también para nosotros. Jeremías 18:4-6 dice: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y hizo otra. ¿No podré hacer yo con vosotros como este alfarero? Familia, déjate moldear. Déjate moldear. Te lo voy a repetir: déjate moldear. Porque nosotros venimos a ser formados a imagen y semejanza de Cristo, por Cristo y para Cristo.
Porque como dice Colosenses 1:16, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y esto es una decisión diaria. ¿Una decisión qué? Diaria. El día de hoy les comentaba a los chicos de la alabanza, no vengas a dar alabanza, sé alabanza. Seamos siervos para su gloria. No por lo que hacemos, sino por quienes somos en Él. Y que esa mezcla de incienso muy particular en ti despida ese olor fragante. Familia, el día de hoy yo te voy a decir algo también muy importante. Es momento de entregar. Pero no solamente entregar por ritual, sino entregar por el corazón. Señor, todo es tuyo. ¿Cómo no me voy a dar en servicio a ti? Y te lo voy a decir como quien ha pasado también procesos formativos que no han sido fáciles. No es fácil llegar con gente piadosa que es el quiropráctico del alma y del espíritu y te dices por aquí y sujetarte. Pero es hermoso porque vives confiado. ¿Porque vives qué? Vives confiado. Y esa confianza nos permite crecer y nos permite compartirnos a otros. Seamos esos ministerios vivientes. Y te voy a decir algo para finalizar. Es importante perseverar, amar bien y permitir que Dios termine la obra. ¿Que termine la qué? La obra. Y esto te lo voy a decir. Alguien comenzó la obra en ti. Alguien. En mi caso se llamaba Daniel Guzmán. Un chico de la universidad que yo traté muy mal y que me compartió el evangelio, al que años después fui a buscarlo a San Luis Potosí con mi padre para tener un testigo. Lo invité a comer y le dije, mi hermano, me dice, oye, yo no quería hablar contigo, me trataste. Fíjate nada más lo que provoqué. Un siervo de Dios, que Dios lo manda a darme mi primer Biblia el día de mi cumpleaños, le recibo la Biblia y le cierro la puerta, gracias, pongo la Biblia que se cocinó y marinó un año en el estante. Años después yo lo invito a comer y le digo, me dice, oye Oscar, te digo la verdad, no quería venir a hablar contigo. Le reclamé mucho tiempo a Dios, ¿por qué tú? Y aparte jugábamos fútbol juntos y éramos buenos amigos, pero en esa parte yo fui muy grosero con él. Después de tiempo lo invito a comer y le digo, amigo, el acto de valor que tú hiciste salvó mi vida. Y el día de hoy estoy haciendo esto, estamos sirviendo. Pero es porque alguien empezó. ¿Alguien qué? Alguien empezó. Pero alguien más va a formar. En tu caminar con Cristo, alguien más te va a formar. ¿Para qué? Para que te conviertas en la mezcla perfecta del incienso que Él quiere. El día de ayer tuve la oportunidad de acompañar a mi hermano y con esta historia cierro. Fuimos a jugar pádel. Yo nunca había jugado un deporte así tanto con mi hermano. Y nos llevamos 17 años y es un labregón casi de 1.80. Y me permitió ser parte de su mundo. Conocí a sus amigos, salimos, bromeamos. Y para mí fue como verlo crecer, verlo ejercer su profesión, ver cómo lo está haciendo, cómo está pagando el precio. Y aún oro porque la palabra que Dios le dio se cumple en él en su tiempo. La verdad lo creo. Y él tiene un amigo con el que creció. Pero ese amigo últimamente ya no quiere estar, le ha costado se ha puesto como decimos sus moños y mi hermano ya no vive aquí, vive en Puebla, entonces es difícil que venga, pero otros de sus amigos que siempre han estado con él, ¿sí? Y Diego, el Chino y Alex, porque ayer los conocí, Arturo vi que salió triste porque dijo, esta persona no vino. Y le dije algo, no te pierdas de los que están por esperar al que no quiso quedarse. Familia, permite que tu proceso continúe. Te lo voy a repetir, permite que tu proceso continúe. Dios te va a formar, pero no te pierdas de la gracia que Dios tiene hoy para ti. No te pierdas de la gracia que Dios tiene hoy para ti. Lamentaciones 3:22 dice, por misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. La misericordia de Dios es nueva
mañana. No te la pierdas, familia, no te la pierdas. No te pierdas la misericordia que Dios tiene para hoy. Disfruta la gracia de Dios y no vivas atado a las ausencias cuando Dios ya te rodeó de fidelidad. Entrega todo aquello que te estorba, todo el peso del pecado que no te permite correr la carrera que Dios tiene para ti, porque te tengo noticias, tiempos complicados vienen y se requiere gente de carácter. ¿De qué? Carácter, capaces de tomar la palabra, retenerla, formarla y traerla a la tierra para que otros sean bendecidos por ella. Te lo voy a repetir, esto no es para tu gloria. Esto no es para tu gloria, es para la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es servir, y para servir hay que ser útiles. Y la utilidad viene del Espíritu Santo, que nos habilita en su formación para cumplir el propósito que tiene. Y Pablo lo dijo, no es que yo lo haya alcanzado ya, sino que una cosa hago. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Una, dejo lo que está atrás y me extiendo a lo que fui llamado. Familia, extiéndete a lo que Dios ahora tenga para su vida. No te escondas. Mateo 5:13 dice, tú eres la sal de la tierra, la luz del mundo. Mateo 5:15, no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero. La gente tiene que ver la transformación que Dios ha hecho en ti para su gloria. Cambio de actividad no es cambio de corazón. Cumplimiento no es entrega. ¿Y qué pasó con Caín después? Abel se convirtió en el estándar del corazón de Dios, y Caín quiso matar el estándar del corazón de Dios. ¿Soy acaso guarda de mi hermano? Familia, cuando Dios se acerca con misericordia contigo a través de gente piadosa, escucha, porque te tengo una noticia. La formación de Dios, y no me vas a dejar mentir, pastor, es a su manera, no a mi manera. Y tarde o temprano, tu fidelidad es recompensada por Él. Yo no sabía que en este proceso formativo donde Dios me ha permitido servirle a su iglesia, me estaba habilitando para otro ministerio también. Yo no lo sabía, lo descubrí este año. Yo no sabía que siendo fiel en lo poco, Dios me iba a poner en otro lugar también. Yo no sabía, el pastor Ricardo se fue a Aguascalientes, fue fiel en lo poco, y Dios lo está llevando a las naciones. Te lo voy a repetir. Cuando eres fiel en lo que Dios te dice, Dios cumple su palabra de ninguno que haya dejado algo por seguirme no va a ser recompensado hasta 100 veces. Y es su gracia. ¿Es su qué? Es su gracia. Pero para tener el gozo de su presencia, vamos a pagar el precio de la formación. Sé fiel en lo poco y Dios te va a ubicar en el lugar donde vas a aportar mayor valor. Sé fiel, Gandhi, sé fiel en donde estás. Sé fiel, porque Dios te va a colocar en lugares de muchísima autoridad y te va a habilitar con su gracia para eso. Sé fiel. Sé fiel, porque Dios te va a conceder no manejar un camión, sino tener una flotilla. Sé fiel. Forma tu corazón para eso. Empieza a pensar como Dios piensa de ti. Familia, como pastores, ¿sabes qué es lo más difícil? Que no le puedes hablar a la persona desde donde está. Le tenemos que hablar desde lo que Dios piensa de ella, desde la sangre de Cristo derramada sobre tu hermano. La palabra de Dios dice: haz tu servicio como para Dios, no como para el hombre. Porque si yo veo al hombre me voy a pelear, me voy a comparar. Pero si yo veo la sangre de Cristo corriendo sobre ti, si yo veo el sacrificio que Dios tuvo por mi hermano, su valor se transforma.
y le sirvo. Él puede reaccionar de otra manera, pero yo veo la sangre de Cristo en él o en ella y le sirvo. Amén. Familia, estamos hechos para servir, no para nuestro gusto, sino para su gloria. Y el que inició la buena obra, confía, porque fiel es el que prometió, fiel es el que lo va a hacer. Puestos los ojos en Jesús. Y recuerda esto: entregar es ser de Cristo antes de hacer para Cristo. Y entregar es permitir que Cristo nos forme amando y sirviendo con carácter y cabalidad. Entregar transforma al creyente y lo posiciona para servir. Y es bien importante la parte del servicio, porque yo escuchaba a Oscar ahorita y me remontaba muchas cosas, pero nuestro mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, que dice que Él no vino a ser servido, sino a servir. Y ahí es donde está nuestro fundamento, ahí es donde está nuestro principio para hacer las cosas como Él las hizo. Sé que Él no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida por muchos. Entonces no solamente es tener la acción de hacer algo, sino va mucho más allá de la intención del corazón con la que lo hacemos. Amén. Y esto es tan extenso, me encanta, a mí me embabuca siempre escuchar hablar del servicio, porque es el principio de todo y es la esencia del Evangelio, el servicio. Amén. Así es que yo te motivo a caminar en lo que Dios ha hablado a tu vida y aprendamos a servir y sirvamos de todo corazón. Deuteronomio capítulo 8 versículo 2 dice así, dice: y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, dice, para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Dice, Él te humilló y te dejó tener hambre, te alimentó con el maná que tú no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Dice, tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Mira, yo no sé cómo estuvo este año, yo no sé qué pasó en tu vida. Probablemente fue una montaña rusa, ¿verdad? Situaciones, adversidades, procesos, ¿verdad? Todo tipo de procesos, pero dice, y te acordarás de todo el camino, te acordarás de todo el 2025 por el cual tú caminaste. Pero esto es muy importante, este tiempo de proceso, porque dice aquí que el Señor, dice, te humilló y te dejó tener hambre. Él permitió estos procesos en tu vida, dice, y te alimentó con maná que tú no conocías ni tus padres habían conocido. Hay un propósito para hacerte entender que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca del Señor. Y aquí hay algo bien importante, dice que pasaste en el desierto por 40 años, dice, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no los mandamientos. En pocas palabras, en hebreo, latino, mexicanus, dice, te llevé al desierto para saber lo que había en tu corazón. En pocas palabras dice, yo sabía que ibas a sacar el cobre en medio del proceso.
En medio del proceso es donde sacamos el cobre, demostramos quiénes somos, en quién confiamos, en quién está nuestra confianza, quién es nuestro Señor. Pero dice, para que tú sepas que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que procede de la boca del Señor, de toda palabra que Dios habla a tu vida. Nosotros no dependemos de las circunstancias, nosotros no dependemos de las situaciones, nosotros no dependemos de las adversidades o de las tempestades, no dependemos de lo que la gente dice, no dependemos de la enfermedad, no dependemos de la maldición, no dependemos de nuestras obras, sino dependemos de todo lo que sale de la boca del Señor. Y aún en medio de toda circunstancia y aún en medio de toda adversidad, el Señor nos ha demostrado que ha sido nuestro Ebenezer, que hasta aquí el Señor nos ha ayudado, no nos ha faltado nada. No, aunque pasamos por procesos, aunque pasamos por el desierto, yo vengo a decirte, el calzado no se desgastó. Estamos aquí y yo vengo a decirte que lo que viene para nuestras vidas será mayor que lo que vivimos, que lo que viene para nuestros matrimonios, familias, será mayor que lo que nosotros vivimos. Este es el tiempo, yo vengo a decirte, este es el año donde no va a faltar, este es el año donde va a sobrar, este es el año donde no vamos a vivir para que nos alcance, vamos a vivir porque nos sobra. Este es el año donde nosotros caminamos de toda palabra que sale de la boca del Señor. Pero esto es muy importante. En Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, agradable o aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no se adapten o no se acoplen a este mundo, sino seamos transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que entonces podamos verificar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecto. ¿Cuántos queremos experimentar la buena voluntad de Dios? ¿Cuántos queremos experimentar el propósito de Dios en nuestras vidas? ¿Cuántos queremos disfrutar de lo bueno, de lo agradable y de lo perfecto? ¿Cuántos queremos disfrutar de eso? El punto aquí, la raíz de esto, es que tenemos que presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo delante de Él, que ese es nuestro culto racional, esa es nuestra fe, eso es lo que nosotros profesamos. Nosotros caminamos y servimos al Señor con un corazón agradable, que nosotros nos presentamos delante de Él y que lo que nosotros hagamos agrade al Señor. Tenemos que entregar. Este es el año de entregar. Este es el año donde nosotros nos entregamos. ¿Qué es lo que quieres entregar? ¿Qué es lo que quieres traer al Señor? ¿Qué es lo que quieres soltar? ¿Qué es lo que quieres dejar? Porque una cosa es que yo venga y entregue mi lamento, que entregue mi tristeza, y el Señor lo va a cambiar por danza y lo va a cambiar por gozo. Pero también es tiempo donde yo entrego más de lo que me pide, donde yo entrego mi vida, donde yo entrego mi ser, donde yo entrego mi pensamiento, donde yo entrego mi vocabulario, donde yo me entrego al Señor, no por lo que me sobra, no por lo que me lastima, no por lo que me hiere o me entristece, sino aquello que es agradable al Señor. Y entonces voy a poder comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. ¿Qué quiero entregar? Porque la Biblia dice: venid a mí todos los que están cargados y trabajados, y yo los haré descansar. El Señor dice: ven, yo hago un intercambio contigo. Entrégame lo que tú tienes y yo te entrego lo que yo tengo. Tú me entregas resentimiento, tú me entregas rencor y yo te entrego amor, para que tú puedas perdonar, para que tú puedas amar, para que haya gozo, para que haya paz, esa paz que sobrepasa
sobrepasa todo entendimiento. Pero yo necesito entregar algo. Pero también, como leía ahorita el pastor, vino Abel y vino Caín, y los dos entregaron algo al Señor. Los dos cumplieron, pero hubo alguien que escogió lo mejor, que tenía, que buscó de lo mejor, el mejor de su tiempo, lo mejor de él, para entregarle al Señor. Le entregó la mejor alabanza, no solamente una alabanza para cumplir, sino vino y entregó lo mejor de él. Necesitamos entregar para recibir. Di conmigo, necesito entregar. Di conmigo, necesito entregar para recibir. Yo no puedo recibir con las manos ocupadas. Yo no puedo recibir cuando tengo las manos ocupadas. Y ese es el punto donde muchos de nosotros queremos que Dios nos dé, pero no damos lo que tenemos en la mano. No podemos recibir con las manos ocupadas. Si yo tengo las manos ocupadas y viene alguien a darme algo, se va a esfumar porque tengo las manos ocupadas y no podré tomar lo que es para mí. Pero cuando yo entrego lo que tengo en la mano, no solo lo que me estorba, entonces podré recibir. Este año es el año de entregar. Este es el año de dar, ¿verdad? Este es el año dice la Biblia que nuestro Señor Jesucristo se despojó de sí mismo, de toda deidad, y se entregó a sí mismo por amor a nosotros. Él se entregó para que nosotros pudiéramos ser redimidos, para que nosotros pudiéramos ser alcanzados. Tuvo algo que entregar y se entregó a sí mismo. Muchos de nosotros vamos por nuestros hijos, pero tenemos que entregar nuestro orgullo, tenemos que entregar nuestro sistema, tenemos que entregar nuestra estructura para que nuestros hijos sean alcanzados por el Señor. Entonces viene lo bueno, lo agradable, lo perfecto del Señor. Él tiene lo mejor para ti. Dile a la persona que está a tu lado, dile: Él tiene lo mejor para ti. Ahora díselo convencido, ahora díselo creyendo. Dile: Él tiene lo mejor para ti. Mira, le dijiste a tu esposo así como que tiene lo mejor para ti. No, díselo creyendo, o sea, porque te conviene. Y luego ya te volteó a ver a ti ya con ojos de amor. Yo quiero decirte, iglesia, no es un Dios, escúchame esto, Dios no es un Dios condicionante, no es algo que condicione las cosas. Sin embargo, las cosas están condicionadas para poderlas recibir. Porque la bendición está condicionada a la obediencia. Dios no nos la condiciona, porque Dios pone delante de nosotros el bien y el mal, y nosotros decidimos qué hacer. Dios no dice: yo te voy a dar, si tú me das esto, yo te doy esto. No, porque es por convicción. Él mismo lo hizo por convicción. Nosotros no estamos aquí porque nos pusieron una pistola para venir a este lugar y recibir de Él. Tuvimos que convencernos de que Él nos había salvado, de que Él nos dio una vida y de que tenemos un destino. Entonces, por eso es que estamos aquí alabando y exaltando al Señor. Pero cuando yo actúo la ley de la siembra y la cosecha, si yo siembro, voy a cosechar. Dios no lo condiciona, Dios nos da opciones. Dice: si tú siembras, vas a cosechar. Eso nos corresponde a nosotros. Pero ¿cómo es que queremos vivir este año 2026? Yo oraba en este tiempo al Señor y le decía: Señor, ¿cuál es el lema para este año? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Qué tienes para nosotros? Y el Señor me decía: viviendo bajo la naturaleza de Dios. Cuando nosotros aprendemos a vivir bajo su naturaleza, vamos a obtener lo que Dios tiene en Él. Cuando vivimos bajo su naturaleza, vamos a obtener lo que está en Él. No voy a tener que ir a buscarlo.
está en Él, solamente voy a tener que tomarlo. Nosotros podemos ver los milagros, las sanidades, y eso es lo sobrenatural para nosotros, pero es lo natural de Dios. Cuando nosotros vivimos bajo su naturaleza, será natural para nosotros. Entonces yo quiero decirte que será natural, que si la bendición es lo natural de Dios, será natural que Dios te bendiga. Por eso es que cuando Dios creó en el Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27 y 28, el Señor dice, y Dios los bendijo. Esa es su esencia, su naturalidad. No te va a dar algo sin antes bendecirte. El detalle es que nosotros estamos detrás de las bendiciones cuando las bendiciones están detrás de nosotros. Estamos persiguiendo algo que nos está persiguiendo. Y estas bendiciones, ¿qué? ¿Por qué no me alcanzan? Porque yo estoy tratando de alcanzarlas. Y al tratar de alcanzarlas, estoy huyendo de ellas. Yo estoy tratando de alcanzar la restauración. Estoy tratando de alcanzar la bendición. Estoy tratando de alcanzar que Dios me bendiga en ciertas cosas. Y estoy huyendo cuando si yo vengo delante de Él y me someto a Él, camino en Él, obedezco a Él, permanezco y confío en Él, entonces lo que Él tiene me va a alcanzar y me va a llenar. Este es el año donde las bendiciones del Señor me van a alcanzar. Este es el año donde las bendiciones del Señor me van a alcanzar. No solamente me van a alcanzar. Mira, tenemos que aprender a vivir bien. Y no todo es dinero, no todo es material, no todo es económico. Ese es el resultado. Pero que yo aprenda a vivir en un gozo, aún en medio de la tempestad, aún en medio de la angustia, aún en medio de la adversidad. Yo tengo que aprender a vivir en paz en medio de la adversidad, en medio de la angustia. Porque vivir en paz mientras yo no tengo problemas y estoy viendo una película en la casa, eso no es vivir en paz. Es vivir cómodo. Estás aquí, estás disfrutando. Pero la paz que Dios me da en medio de cualquier circunstancia, cuando alguien se levanta en contra mía, cuando no hay ventas, cuando no hay trabajo, cuando vienen y me cobran, ¿verdad?, el teléfono, la luz, y cuando vienen y yo tomé malas decisiones y tengo consecuencias de ellas, y entonces yo me paro y digo, yo confío en ti, Señor, y la paz que sobrepasa todo entendimiento será sobre mi vida, y no me angustiaré, porque en Él está mi confianza. Pero entonces me dice el Señor, este es el tiempo de rebosar en su presencia. Este es el tiempo de rebosar en su presencia. Y rebosar es obtener más de lo necesario, que aún se salga, se desborde. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Digo conmigo, ¿qué tengo que hacer yo? Acompáñame a Lucas capítulo 6, versículo 38. Dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando. Vaciarán en vuestro regazo, porque con la medida que midas, serás medido. Entonces aquí hay algo importante y hay un principio. Dice, dad, ¿y qué? Dad y se os dará. Entrega y se te dará. Ven delante del Señor, pero ¿sabes qué? En nosotros está la medida. Di conmigo, en mí está la medida. En mí está la medida.
Muchos queremos vivir en la bendición de Dios sin nosotros dar un paso más, sin extenderme, sin caminar, sin que me cueste, sin poner mi cuerpo como sacrificio vivo delante del Señor. Por eso es que la Biblia dice: dad y se os dará, buena medida, apretada, remecida y rebosando. Cuando yo doy, voy a recibir. Dad y se os dará. Buena medida es para que vivas bien. Buena medida de pantalón para que quede bien. Cuando te dan algo a tu medida es porque te va a ajustar, es lo que tú necesitas. Te van a dar una buena medida, lo necesario para que no te falte. Pero después de eso es apretado, ¿verdad? Cuando queremos que algo quepa, lo apretado, y lo remecida tenemos que hacer, así con un costal de frijoles tenemos que moverle para que baje. ¿Y para que qué? ¿Y para que qué? Tenemos que removernos este año para que quepa más. Se nos va a remover. ¿Para qué? ¿Estás? Ahora la pregunta es, pastor, pastora, ¿estamos preparados para que quepa más? ¿Estamos preparados para que quepa más? Porque Dios quiere dárnoslo, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere hacerlo para que quepa. Entonces, a buena medida, apretada, remecida, pero después dice, y rebosando, para que no falte, Anel, para que no estés a las acabaladas, para que no cada fin de mes estés viendo si alcanza o no alcanza. Sino que sepas que cada mes te va a sobrar, para que sepas y confíes que el Señor está contigo, para que sepas que el Señor te va a dar más de lo que tú necesitas. Rebosando es darte más de lo que tú necesitas. Rebosando, más de lo suficiente, más. No lo suficiente, más. Que no te falte. Que no veas cómo le vas a hacer este año. Que no veas que cómo vas a salir. Sino que veas que vas a salir. Porque muchas veces nosotros esperamos terminar el año bien, pero no terminamos el año bien, y eso causa una angustia. Tronarnos los dedos para ver cómo le voy a hacer, cómo voy a salir, qué va a suceder en mi vida, qué va a suceder en mi familia. Y entonces yo te veo que estabas tirando la toalla. Yo te veo que estabas diciendo, ¿cómo le voy a hacer para este año? Y déjame decirte, estabas buscando otro proyecto. Pero dice el Señor, estás en el hueco de mi mano y yo tengo el control de tu casa. No es por él y no es por ella, dice el Señor, es por ti. Y dice el Padre, te tengo en el hueco de mi mano. Este año podrás disfrutar de lo que no disfrutaste estos últimos 3 años, porque a partir del 20 fue diferente. Pero dice el Señor, tú estabas acostumbrado a una vida, estabas acostumbrado a ciertas cosas y te empezaste a limitar y te detuviste en tu vida. Pero este año, dice el Padre, sabrás que yo soy tu Dios y que no te va a faltar nada.
ni a ti ni a los tuyos, dice el Padre. Porque rebosar es tener más de lo suficiente, pero tenemos que prepararnos. Pero nosotros ponemos la medida. Di conmigo, yo pongo la medida. Yo traigo la regla. Yo traigo la regla. Sí. Yo traigo la regla. Yo perdono. Porque yo tengo que aprender a perdonar. Porque cuando yo perdono me libero. Pero si yo perdono poquito, ¿cuánto vas a recibir? Poquito. Dad y se os dará. Porque con la misma medida que tú midas, serás medido. Por eso es que el Señor se entregó a sí mismo. Por eso es que el gran ejemplo y el principio del servicio es el mismo. Él no vino a pedir que sirviéramos sin antes Él servir. Él no vino a pedirnos que entregáramos nuestra vida sin antes Él entregar su vida. Él no nos pide una ofrenda sin antes Él ser la ofrenda. Él no nos pide que hagamos algo sin antes Él ser lo que Él quiere que seamos. Él no pide hijos sin antes Él ser hijo. Él no pide discípulos sin antes Él ser discípulo. Es necesario que lo que Él pide, Él se ha entregado. Se presentó como ofrenda. Por lo tanto, puede y tiene la autoridad para pedir una ofrenda. Sabes, yo quiero decirte, yo no te conozco. ¿Tú me conoces? ¿Hemos platicado antes? Hay una situación que estás viviendo en casa. Hay un problema en casa. Hay un problema de relaciones. Hay un problema con los hijos. Y Dios conoce el corazón. Dios sabe lo que pasó. Sabes, Dios conoce tu corazón. Y tú eres alguien que normalmente te das por los demás. Y ese es el conflicto que tú tienes ahorita. Pero tanto que hice, tanto que di, tanto que esto no es justo. Y hace una semana tú decías, es que esto no es justo. ¿Cierto o falso? Hablamos antes. ¿Qué quiere decir esto? Que tú viniste delante del Señor buscando algo. Y dice el Padre, por cuanto viniste a buscarme, lo encontrarás. Porque el que me busca halla, y el que me busca encuentra. Y este es el tiempo, dice, donde vas a encontrar. No solamente en menos de 3 meses esa relación se va a sanear. Dice el Señor, yo tengo cuidado de ella. Yo lo estoy haciendo en ella. Yo estoy en su vida, dice el Padre. Y no solamente eso, sino que va a regresar. Y yo voy a hacer en ella lo que tú has pedido. Por lo que tú me has pedido, por lo que tú has orado. Yo lo voy a hacer en ella porque yo tengo cuidado. Pero ¿sabes por qué? Porque tú viniste con un corazón confiado, sabiendo que yo lo voy a hacer, dice el Señor. Y menos de 3 meses, marca la fecha del día de hoy, porque antes del mes de marzo el Señor estará haciendo eso sobre tu hija. Y espérame, yo no sé, pero veo hijos, nietos. No tienes nietos. Pues prepárate, dice el Señor, porque la bendición de los abuelos serán los nietos. Dice Dios, yo tengo cuidado de ti y yo traigo consuelo
y yo traigo fortaleza. Porque alguien que me busca encuentra lo que yo tengo. Este es el año. Este es el año. Dice el Señor, este es el año donde por fin vas a concluir lo que no habías podido concluir en años pasados. Este es el año. Prepárate, porque es tuya, dice el Señor. Prepárate, iglesia. Dad y se os dará. Pero yo tengo que aprender a entregar, a dar. Por eso el salmista decía en el Salmo 23, el Señor es mi pastor. ¿Y qué? ¿Y qué? Pero yo tengo que hacerlo mi pastor y nada me faltará. La Biblia dice, en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaurará mi alma por sendas de justicia y por amor a su nombre. Aunque pase por el valle de la sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, porque tú preparas mesa. O sea, yo lo hago mi pastor. Yo soy obediente. Yo me presento delante de Él como sacrificio vivo. Él me guarda en los procesos por los cuales yo camino. Pero donde el Señor me muestra esa paz, ese gozo, esa restauración. Porque tú preparas mesa. Delante, el Señor está preparando una mesa. No te preparan una mesa para que la desprecies. Tú preparas mesa delante de mí. Mira, te la preparan con una tabla de quesos. Y luego te la preparan con unos cortecitos, con arrachera. Y luego con unos burritos de frijolitos. Y luego del otro lado te le ponen una hamburguesita buena. Pero también una coca cero para. Preparas mesa delante de mí. ¿En presencia de quién? De aquellos que te quieren ver derribado. De aquellos de los que te quieren ver derrotado. De aquellos que dicen que no lo vas a lograr. De aquellos que dicen que no vas a llegar. De aquellos que dicen que no te fue dado. De aquellos que quieren el mal para ti. De aquellos que te quieren ver destruido. Entonces el Señor dice, preparas mesa delante de mí, porque no importa lo que esté pasando, no importa quién se levantó en contra de mí, Él está preparando una mesa, porque mientras hablan de mí, yo estoy disfrutando de lo que Dios tiene para mí, de su alimento, porque su alimento es vida, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces en ese tiempo preparas mesa en presencia de mis angustiadores, en presencia de la enfermedad, en presencia de la escasez, en presencia de la deuda, en presencia de la miseria, en presencia de lo que te quiere ver derrotado. Entonces tú te pones a comer en presencia de aquel que te quiere ver destruido. No te importa. ¿Sabes cuál es el problema? Que nos ocupamos en demostrarle a la gente que quiere lo peor de nosotros, que somos buenos, o que queremos hacer las cosas bien, cuando lo que nos tenemos que preocupar es comer de lo que el Señor me está dando. Él se preocupa de los que están haciendo algo en contra de mí, y entonces preparan mesa. Imagínate ahí
una buena racherita. ¿Te gusta la rachera? ¿Qué te gusta? Imagínate una racherita, un ribaicito, que estés comiendo en presencia de mis angustiadores. El Señor me dice: no te preocupes por los demás, no pelees una batalla que yo ya gané. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, dice el Señor. Sabes, yo te vi entrar, hija, y el Señor me dijo: este es el tiempo donde yo traigo sanidad. Este es el tiempo donde yo fortalezco los huesos. Este es el tiempo donde yo alineo. Este es el tiempo, dice, donde yo alineo, donde yo fortalezco. Y yo creo en esa sanidad. Mientras yo estoy terminando, el Señor está obrando. En esa cadera, en esa columna, en esas piernas, el Señor está obrando. El Señor está alineando. Vas a dejar ese bastón, porque tú no tienes edad para traer ese bastón. Y usted también lo va a dejar. Pero dice el Señor: dad y se os dará. Hay cosas que está quitando el Señor. Hay cosas que está quitando. Pero hay cosas que le tienes que entregar. Estás peleando batallas que no debes de pelear. Estás peleando peleas que no tienes que pelear. Te hicieron daño. Te lastimaron. Te hirieron. Y eso les dio legalidad a la enfermedad de entrar ahí. Pero sabes que el Señor el día de hoy está sacando todo resentimiento y todo rencor. Dice el Señor: porque yo voy a poner en ti mi amor, porque en el perdón está la sanidad. Y el día de hoy tú te vas con esa sanidad. Tenemos que creer. Y lo que sigue me encanta, porque dice: en presencia de mis enemigos has ungido mi cabeza. ¿Has qué? Has ungido mi cabeza. Yo necesito de su unción. Has ungido, me has bendecido, me has ungido. El aceite repele. El aceite sana. Un carpintero necesita de aceite para restaurar una madera. El aceite sana, el aceite. Mira, hace poquito me dijeron, yo traía un problema en el estómago y me dijeron: tómate 2 cucharadas de aceite de oliva. Te saca todo bicho. Hasta los pecados, dice el Padre. Te saca todo bicho. Todo lo que traigas ahí. Entonces, preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges, ¿qué? Ojo con esto. ¿Qué no nos permite disfrutar de lo que Dios tiene para nuestras vidas? Son los pensamientos.
mi manera de pensar, mi sistema, mi estructura. Y yo necesito, porque el aceite representa el Espíritu Santo, y yo necesito de su presencia sobre mí para derribar todo argumento que vino a mi cabeza, todo sistema, todo pensamiento de no puedo, de no voy a llegar, no lo voy a lograr, no voy a sanar, todo pensamiento. Y entonces la palabra dice, la palabra del Señor dice, en la cruz del Calvario yo ya llevé todas tus enfermedades y por mis llagas tú ya has sido sanado. La palabra del Señor dice, yo me hice pobre para que tú fueses enriquecido. La palabra del Señor dice que vendrán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán, a tu casa no llegarán, a tu familia no llegará. Entonces vendrán a derribarte del lado 1000 y 10,000 a mi diestra. Pero ¿sabes qué? Gloria al Señor, porque mientras la gente viene, yo estaré disfrutando y estaré comiendo en esa mesa que me ha servido. Unges mi cabeza. Necesitamos ser ungidos, necesitamos ser llenos. Y lo dice ¿qué? Mi copa se está desbordando. Mi copa, ¿cómo está, pastor? Desbordando de amor, de gozo, de paz, de sanidad, de bendición. Quiero decirte, hermano, eres sano en el nombre de Jesucristo. Eres sano en el nombre de Jesús. Mi copa está ¿cómo? Rebosando. Es el año de rebosar. ¿Está cómo? Escúchame, Mario. Este es el año de tus hijos. La preocupación de ustedes son los hijos. Pero dice el Señor, Irma, lo que han hecho no ha sido en vano. Y cuando Dios bendijo a Salomón, fue porque se lo había prometido a David. Y cuando Dios le entregó a Salomón, fue porque se lo había prometido a David. Y este es el año donde van a ver en la vida de sus hijos la bendición, donde van a ver cómo sus hijos van a ser bendecidos. Y este es el año donde los hijos regresan a casa. Este es el año. Y mi copa está ¿cómo? Rebosando. Tengo que dar, tengo que entregar. Y ya con esto estoy terminando. Isaías 54:2. Isaías 54:2 y 3 dice así: agranda tu casa, construye una ampliación, extiende tu hogar y no repares en gastos. O sea, en pocas palabras dice: prepárate para rebosar. ¿Qué tanto quieres que Dios te bendiga? ¿Qué tanto quieres que Dios haga? Y aquí está donde nosotros tenemos que trabajar en nosotros mismos. Que tengo que soltar y dejar cosas que no me ayudan, que no me bendicen, que me estorban. Tengo que soltar. Pero dice aquí: agranda tu casa, ensancha tus estacas, ensancha tus tiendas, porque este es el año donde yo te voy a bendecir. Dice: construye una ampliación. ¿Cómo dice?
Construye una ampliación. Prepárate, porque va a remecer, porque va a llenar. Pues pronto, yo no sé quién toma esta palabra. Pues pronto, ¿cómo dice? ¿Pronto qué es? Pronto. Ya. Antes de 3 meses, pronto. Ya. Pues pronto estarás llena a rebosar. Y tus descendientes... Por eso es que yo no sé si tomas esta palabra, pero tus hijos serán bendecidos, tus hijos ocuparán otras naciones y repoblarán las ciudades en ruinas. Aquello que pensabas que no tenía valor, entonces tus hijos repoblarán las naciones de lo que Dios tiene para ellos. Pero es tiempo de que yo me ensanche, que me ensanche en amor, que me ensanche en gozo, que me ensanche en servicio, que le crea al Señor. Porque si Él me va a bendecir, si Él me va a llenar, yo tengo que tener las bodegas llenas, para que las bodegas amplias, para que sean llenas. Si el Señor me ha de bendecir, tengo que ampliar. Tengo que ampliar, pastor. ¿Sabes, fíjate? Tengo que ampliar. ¿Qué tienes que hacer? Ampliar. Y este es el año de la ampliación. Y dice el Señor, sí, este año te voy a dar para ampliar tu casa. Porque tú lo pedías, porque tú me lo habías pedido, porque era un deseo de tu corazón. Y dice, no solamente la vas a tener, la vas a ampliar. Este es el año donde tienes que ampliar. Pero tenemos que creerle con convicción. Yo no sé, pero yo veo una unción. ¿Te gustan los negocios? Yo veo esa unción en ti. ¿Estás preparada? ¿Sí estás preparado o no estás preparado? Si no, regreso el año que viene. ¿Lo dejo para el año que viene o la quieres este año? Que prepárate. Porque vas a rebosar. Y no vas a buscar, te van a buscar. Escúchame, no vas a buscar, te van a buscar. Antes del mes 7, antes de julio, dice el Señor, yo te voy a estar cambiando. Porque vas a necesitar un lugar más amplio. Porque en ese lugar ya no vas a caber. Y antes que termine el año, no va a ser 1, van a ser 2, dice el Señor. Así es que prepárate, créele al Señor. Créele al Señor. Y sabes, no va a ser prestado. Con menos vas a hacer más. Con menos vas a hacer más. Porque este año tú terminaste cansada, angustiada, cansada y con deuda. Quiero 10 personas aquí con 200 cada una. Aquí está. Yo solo estoy siendo obediente al Señor. Escúcheme, mi hermana, antes de que se vaya. Este es el año del cumplimiento. Año de cumplimiento. Para usted y para su casa. Para su esposo. Tu oración ha sido por tu esposo. Dice, yo renovaré sus fuerzas y yo lo levantaré. Porque eso es lo que tú me has pedido. Este es el año del cumplimiento, por cuanto me has creído, dice el Señor. Este año no va a ser escaso.
Este año no va a ser a las acabaladas, este año va a sobrar. ¿Sabes? Yo no sé. Hay un hijo por ahí que está estudiando la universidad, o va a estudiar la universidad, apenas va a entrar su carrera. Pero dice el Señor, dile a ese hijo tuyo que yo voy a proveer para él. Dile a ese hijo tuyo que yo voy a proveer para su carrera y que va a salir adelante porque yo lo voy a cumplir en él y no va a faltar. Solo para que sepas, dice el Señor, que yo escucho las oraciones de mis hijos. Solo para que sepas que yo tengo cuidado de ti y yo tengo cuidado de tu corazón. Y dice el Padre, esto solamente es el comienzo, esto solamente es el principio, y solamente esto es una siembra donde tú vas a cosechar aún donde no sembraste. Pero dice el Padre, por cuanto has confiado en mí, yo lo voy a hacer en ti y en tu casa. Y prepárate, porque entonces más mercancía va a venir y entonces vas a ampliar. Dice el Señor, te estaré cambiando a un nuevo lugar. No lo vas a buscar, te lo van a ofrecer. Recibe esta ofrenda de parte de Dios, porque es para ti. ¿Sí? Es de parte de Dios para ti. Es la promesa de Dios para tu vida, para que sepas que no va a faltar. Dios es bueno y Él es fiel. Honra al Señor con tus bienes. Honra al Señor con lo primero de tus frutos. Como dicen Proverbios capítulo 3 versículo 9, dice, honra al Señor, preséntate delante del Señor, hónralo con lo que tienes, con tu vida, con tu servicio, con la bendición que Dios te ha dado. Hónralo. Y con lo primero, con las primicias de tus frutos. Y conmigo entonces, dad y se os dará. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia. Cuando nosotros caminamos en principios y fundamentos, el resultado es bendición. Honra al Señor con tus bienes, con las primicias, con lo primero de lo que recibiste, de tus frutos, de lo primero que tú trabajaste. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. En otra versión dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas, y así tus graneros se llenarán a reventar. ¿Tus graneros se llenarán a qué? A reventar. O sea, no hará falta, Anel, no hará falta. Sobrará. Entonces tus graneros, dice la Biblia, se llenarán a reventar. Y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. ¿De qué? Cuando nosotros aprendemos, ese es un principio de siembra y cosecha. Honra al Señor con lo primero. Y permíteme dar un consejo. No solo lo primero, lo mejor. El resultado es que
Tus graneros se llenarán, ¿cómo? Con abundancia. Y tus bodegas con vino nuevo. Esta palabra es para alguien. Pero este año vas a tirar tu colchón viejo para estrenar uno nuevo. Al viejo no lo vas a tirar. No diga, yo ya vi ahí. No. Porque ¿qué es nuevo, pastor? Que no lo has tenido antes, que no lo has disfrutado antes, que no lo has experimentado antes. ¿Qué es nuevo? Algo que no has tenido, o algo que tuviste pero que ya es viejo y ahora necesita ¿qué? De renovar. Entonces mis fuerzas están desgastadas y yo necesito ¿qué? Renovar. Que mis huesos están desgastados, entonces necesitan ser ¿qué? Necesitan ser nuevos. Entonces, cuando yo actúo y aplico al principio, el principio me responde. Y Dios no solamente me bendice, me sobrebendice. No solamente para alcanzar, sino va a sobrepasar. No va a faltar, Vero, escúchame, no va a faltar. Va a sobrar. Este año no va a faltar, va a sobrar. Este año con menos harás más. Es más, este año ni cosas vas a hacer y las cosas te van a llegar. Escúchame. Dios no provocó eso, déjame decirte. Dios no lo provocó. Pero te enseñó algo, a confiar en Él. Tú ya viste que no es necesario lo otro. Huesos nuevos. Huesos nuevos. Te tengo una buena y una mala. ¿Cuál quieres primero? La mala. Es que ya vas a volver a lavar los trastes. Es que eres sana. En el nombre de Jesucristo. Huesos nuevos, ligamentos nuevos, nervios nuevos. En el nombre de Cristo Jesús. Hay un calor aquí. Si tú la tocaras, hay un calor aquí. Y yo sé que el Señor está sanando en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Todo tu brazo. En el nombre de Jesucristo. Ahora yo declaro esa sanidad sobre tu vida, sobre tu mano, sobre tu muñeca, sobre tus brazos, sobre tus huesos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Ponte de pie, iglesia, ponte de pie.
Yo quiero decirte, el Señor va a hacerte rebosar este año. Este año no te va a faltar. Este año te va a sobrar. Déjame decirte, Miguel, este año no te va a faltar. Este año te va a sobrar. Estos tiempos habías dicho, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo va a llegar? Yo estudié para esto. Yo trabajé para esto. Yo me esforcé para esto. Pero yo quiero ver tu mano sobre mi vida. Y dice el Señor, este año va a llegar. Este año es el año del fruto. Este año es el año donde vas a cosechar. Este año es el año donde no va a faltar. Este año es el año donde va a sobrar. Y déjame decirte esto, solo para que sepas que es Dios. Este año tú le dijiste, Padre, permíteme. Este año tú dijiste una oración, solamente permíteme comprar un carro. Y dice el Señor, este año lo vas a tener por cuanto me lo pediste, dice el Padre. Levanta tus manos, iglesia, levanta tus manos. Escúchame, y va a ser blanco. Va a ser blanco. Yo no sé si tú lo crees. Porque Dios responde a las oraciones, pastor. Dios conoce los hijos, Dios conoce los corazones. Cuando habla de multiplicación, no solamente habla de financiera, económica, porque Dios multiplica, sí, multiplica financieramente, económicamente. Así es que van a necesitar una casa más grande, van a necesitar una cama más grande, cuna nueva. Levanta tus manos, iglesia. Dad y se os dará. Yo no sé qué hay en tu corazón. Yo no sé por lo que has vivido, por lo que has pasado. Yo no sé, pero Dios sí sabe. Este año, primer domingo 2026, se establece una palabra sobre tu vida. Y yo profetizo esta palabra. Año de rebosar. Año de desbordar. Año de ampliación. Año de multiplicación. Año de cumplimiento. Yo hablo sobre tu vida que no va a faltar, sino que va a sobrar. Yo profetizo que se cancela todo fracaso y en el nombre de Jesús viene el año de cumplimiento y de éxito. El año donde no vas a vivir para alcanzar. El año donde no vas a vivir para pedir prestado, sino que prestarás a las naciones. El año donde va a desbordar sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tus generaciones, en el nombre de Jesucristo. Este es el año del cumplimiento. Este es el año Escúchame, pastor, estoy sintiendo esto. Yo veo un cofre y ese cofre yo veo tesoros, pero sabes, dice el Señor, ese cofre es para Alexa. Está empezando su negocio.
cómprale esa mercancía, porque está empezando su negocio y será multiplicado y va a rebosar en su vida, porque mi corazón está en su corazón y yo he puesto una unción de multiplicación en la vida de Alexa. Va a necesitar bodegas. Antes de los 18 años, escúchame, ella estará corriendo su propia empresa y sus bodegas van a estar llenas y no le hará falta, porque yo estoy con ella, dice el Señor. No limites lo que te pida, por muy loco que parezca, porque dice el Señor, yo lo estoy provocando en ella, porque estoy cambiando una generación. En el nombre de Jesucristo, hecho está. Levanta tus manos, iglesia. Levanta tus manos. Yo quiero profetizarle ahí, hermano, a esos hijos suyos, a su hijo. Solo díganle de parte de Dios que Dios tiene cuidado de ellos, que Dios tiene cuidado de él y que Dios va a cumplir lo que ha prometido, y que si Dios lo dijo, Él lo hará. Yo siento algo aquí. Yo siento que algo está sucediendo y yo siento una unción de sanidad. Yo siento una unción, pero hay diferentes tipos de sanidad. Hay sanidad en el cuerpo, alguna lesión, alguna fractura, alguna enfermedad. Hay sanidad en el cuerpo, pero también hay sanidad en el alma, en la emoción, en el corazón, ¿verdad? La depresión, ansiedad, estas enfermedades silenciosas. Pero también tu hija. Has estado pidiendo por tu hija. Tu oración ha sido por tu hija. Estos momentos han sido muy difíciles, pero dice el Señor, yo no me he olvidado de ti, ni me he olvidado de tus generaciones, ni de los nietos, porque esa es tu preocupación. Pero dice el Señor, yo tengo cuidado de tu hija y de sus hijos. Yo la voy a traer con lazos de amor. Y pronto me va a reconocer. Aunque ahorita no quiere saber nada de mí, pronto me buscará y me hallará, dice el Señor, por cuanto tú has orado por ella. Y hay enfermedad en el corazón, depresión, ansiedad, angustia. Pero también hay enfermedades financieras a causa de malas decisiones, a causa de problemas, a causa de la consecuencia de alguna situación, a causa de procesos donde nos hemos visto limitados. Y entonces el Señor va a sanear.